Yo creo que mejora cualquier colección. Hej och välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a Plastic Love, tu canal para hablar de Lego. Y hoy, como capítulo final de esta temporada, regresamos a una de las sagas que más nos gusta y tenemos un capítulo lleno de Star Wars, claro que sí. Pero antes de empezar con la review y la reseña de diferentes objetos, tanto un poquito actuales como otros un poco más antiguos, quiero agradecerte por estar aquí en esta tu comunidad, por hacer parte de este contenido, por los likes, por los me gusta, por suscribirte. Quiero agradecerte por acompañarnos en esta aventura que es Plastic Love. Por otra parte, también estamos muy emocionados con el nuevo tráiler de Superman, que además que es uno de nuestros héroes favoritos. Pinta muy bien para lo que es el futuro de Superman y de DC Comics en Lego. Esperamos que Lego esta vez sí nos colme con muchos sets de esta franquicia, sobre todo porque si en la película aparecen toda esta cantidad de héroes y villanos, pues tendríamos la posibilidad de también nosotros tener set con esas minifiguras, con construcciones muy creativas que ya hemos hablado aquí, que nos hace falta tal vez un diario El Planeta, ahora que vimos el edificio de LexCorp, o en este caso que se llama Luthor Corp, pues estaría genial tener una construcción así, ¿por qué no UCS? Así que si no has visto ese tráiler que ya lanzó Warner, pues te invitamos a que de pronto le des un vistazo. También quiero recordarte que tenemos abierta la convocatoria con respecto a lo que es la comunidad. Si deseas que te enviemos un saludo, o si quieres mostrarnos tu colección, si quieres mostrarnos tus MOC, solamente envíanos al correo electrónico que tenemos por aquí añadido en el video, o también nos puedes etiquetar en las diferentes plataformas como son YouTube e Instagram. Nos envías también fotos, imágenes, videos para que podamos hacerte parte de la comunidad a través de un saludo, mostrando tu construcción. La idea de esto es tener un contacto más directo contigo y con la colección de Lego. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Como ven, por aquí les tengo el número 75385, basado en esta memorable escena de la serie de Ahsoka, donde tenemos como protagonistas a Ahsoka Tano, a Ezra Bridget, a Morgan Elsbeth, al gran almirante Thrawn, que por fin tenemos una figura ya de Thrawn, no la teníamos en esta colección, viene muy bien. Y viene el Night Trooper, que esto viene con una sorpresa que yo no me la esperaba. Muchos estaban un poco decepcionados porque no venía esta otra figura tan icónica de este nuevo personaje que nos presentan en Star Wars, pero sin embargo me sorprendió gratamente lo que fue este Stone Trooper. Tiene algo especial que ahorita ya les mostraré. Pero vamos a entrar por partes. ¿Qué tal si empezamos con los que son los demás reseñas aquí rápidas que les tengo? Vamos a hacer un pequeño cambio de toma. Y como les comenté, este va a ser un video lleno de Star Wars. Entonces, lo primero que les quería compartir es este hermoso libro que conseguimos en una feria, lo que ya les había mencionado aquí, que llaman en Suecia Loppis, que es una feria básicamente de artículos, bien sea usados o de segunda mano, pero en esta ocasión que solamente iba enfocado en juguetes. Conseguimos este hermoso libro, el cual es el Yoda Jedi Mästaren, que una traducción literal sería como Yoda Maestro Jedi. Y vemos pues aquí este hermoso libro que está en perfectas condiciones. Lo conseguimos realmente por un precio muy módico. Como verán, pues yo tengo la versión aquí en sueco. Y viene pues con toda esta información. Esto básicamente es un libro que trata sobre historias desde el punto de vista de Yoda, pero Yoda el maestro del Lego, ¿no? Entonces vemos algunas escenas, por ejemplo, de las diferentes películas que ha sacado Lego
con esa temática de Star Wars. Hubo una serie animada también que de hecho creo que se llamaba de la misma forma. Muestran algunas minifiguras que han salido, muestran historias, todo como dije anteriormente desde el punto de vista de Yoda, y lo cual nos presenta una perspectiva un poco diferente de cómo fueron las guerras clones, cómo las vio Yoda, la caída de Anakin, el nacimiento mismo de Darth Vader. Vemos también las diferentes batallas, cómo él percibía en sí todo lo que fue la guerra de los clones, y finalmente pues la caída de los Jedi ante Darth Sidious. Vemos algunas construcciones, referencias a unos sets antiguos, otros un poquito más modernos. Hay que tener en cuenta que este libro ya tiene varios años de haber salido, no recuerdo, creo que salió más o menos para el 2014, 2015, algo así. Lo vimos en tienda en esa época, y como estamos enfocados como en coleccionar sets grandes de otra forma, siempre nos tentó mucho al tener este libro, y sobre todo por la minifigura que ya les compartiré en unos minutos, pero no lo pudimos tener en esa época. Recuerdo que creo que costaba como 83 coronas, que son como $8.50, algo así. Y claro, no dejamos pasar, no lo compramos, lo vimos después en una tienda especializada de libros de cómics, y estaba en un precio loquísimo, en el mismo estado, con la minifigura sin abrir, igual como conseguimos este, y costaba más o menos $300, $350, una cosa así loquísima, y lo cual pues nosotros estábamos sorprendidos, y después verlo en esta feria créanme, pagamos creo que $10, $15 más o menos fue lo que pagamos, que es una diferencia de precio totalmente diferente. No era la misma de los 83 que habíamos pagado, 83 coronas que hubiéramos pagado antes, pero estaba bien. Y nos llevamos también lo que es la minifigura que les presento aquí a continuación. Esto, en un principio yo siempre pensé que era un Stone Trooper, pero el libro nos cuenta que no, que de hecho es un clon, y es un clon especialista. Vemos detalles muy bonitos y diferenciales dentro de lo que es el casco. Como les comenté, el libro nos dice que es un clon especialista, y pues obviamente cuando lo estábamos tiene la cara de clon, tiene impresiones en el pecho, en sus piernas. La minifigura no viene con arma dentro del libro, viene con ciertas características diferentes de lo que es la espalda. Ustedes podrán compararlo con otros clones, inclusive con otros Stone Trooper, y se darán cuenta que la impresión es totalmente diferente, tanto en lo que es su pecho y en la espalda. Vemos 5 comparaciones un poco más parecidas y un gran trabajo de impresión para la época, pero que nos regalan esta minifigura tan bonita del clon. Es un clon especialista, dice el libro que se llama esta hermosa minifigura. Eso es lo que les quería compartir al respecto de este, pero vamos ahora, ¿qué tal si vemos lo que es el set, ahora sí, de Ahsoka y el enfrentamiento? Y al final les tengo una sorpresa increíble. Y aquí tenemos ya finalmente el duelo en Peridea. Es un set tipo diorama, el cual no somos muy fanáticos a ellos, pero definitivamente el hecho de la colección de minifiguras que nos trae es un set que no se puede dejar pasar, o que no puede pasar desapercibido si eres coleccionista de Star Wars. El set como tal es bastante pequeño, no fue muy tardado el construirlo. Yo creo que gastamos unos 45 minutos en armar el set en su totalidad. Tiene detalles muy bonitos, por ejemplo, en esta parte que simulan estas piedras características de este duelo. Tenemos también algunas piezas extras en esta parte de atrás en color dorado, que realmente no sé qué simulan, pero que le agregan un poco más de textura al set. Lo vemos por aquí, vemos cómo el set está compuesto en la parte de atrás. La verdad es que no es un set que se caracterice por tener más detalles. Básicamente la parte frontal es la que da como
todo el espectáculo, digámoslo así, o todo la belleza del set. Sin embargo, bueno, digamos que si lo quieres integrar a otro tipo de mock, podría ser, no sé, una batalla con una montaña más grande para aquellos que les gustan esos sets enormes de Star Wars donde recrean combates y batallas gigantescas. Quedaría muy bien. Vemos algunos tipos de engranajes por esta parte, tanto en este lado como en el otro, que ya veremos a continuación. Podemos ver en el set que cada uno de los stickers tiene algunas diferencias, la cual hace que esta parte de los stickers pues resulte también bastante bonita. Me gusta mucho la forma en que se lograron esta forma como de cuernitos, como de piedras rituales que salen en esta escena. Queda muy bien. Tenemos también sticker en todo lo que es esta zona del piso del set. El set además como jugabilidad nos permite crear con los engranajes que les mencioné anteriormente este tipo de escena donde vemos a Ahsoka combatiendo tanto a los rayos y disparos del clon y del comandante Thrawn, y vemos a Ezra también acompañando. Esta parte de aquí no tiene engranaje, pero también tiene esta posibilidad de rotar para que nuestra bruja de Dathomir, Morgan, también pueda desplazarse durante el combate y así pelear de vez en cuando con Ahsoka y de vez en cuando con Ezra. Es un mecanismo bastante sencillo, pero que igual, como siempre hemos dicho, agradecemos mucho. Yo siento que siempre es bien agradable que Lego no olvide que lo que hacen son juguetes, por más que de pronto algunos sets sean un poco más para adultos. También presta el hecho de que si nuestros pequeños son fanáticos a Star Wars, pues también tengan una forma de poder divertirse un poco más con el set. Además de eso, tiene otra función por acá atrás. Vamos a ver si la puedo activar, donde presionando este botón pues hacemos expulsar a la minifigura que tengamos en esa posición. El rango de lanzamiento dependerá pues con la fuerza que tú imprimas a ese botón, y puedes hacer varios derribos, digámoslo así, haciendo más divertido pues nuestro juego. Vamos a separar un poquito las minifiguras. Quiero mostrarles como con más detalle lo que es el set, y ahorita volvemos a pasar a las minifiguras. Aquí vemos como los detalles que les mostraba anteriormente. Vemos el movimiento de los engranajes y vemos también como con más detalle lo que son los stickers que antes les había mencionado. Es un set que esta parte complementa mucho, inclusive si tú o como nosotros tiene como exhibido en forma de filas militares tus minifiguras. Este set te sirve para hacer fotografías, te sirve para acoplar una nave, un stand donde podrías colocar, por ejemplo, el último destructor estelar, que también hicimos un review. Por aquí te dejo para que lo puedas ver si te interesa, en el set donde sale nuestro amigo Cal Kestis. Y en general pues es una pieza que, si bien sirve para exhibir otras naves o exhibir inclusive un ejército pequeñito dentro de él, pues queda muy bien. Como te dije, para nosotros, por ejemplo, es muy práctico para hacer algunas fotos, algunas tomas. Pero ahora entonces pasemos a lo que son las minifiguras. Y aquí tenemos a nuestras minifiguras. Empecemos por este lado. Tenemos aquí a Morgan con un bonito diseño en lo que es su rostro. Tenemos aquí detalles en el pecho, semejando pues esta toga o esta bata que utiliza ella para combatir. Vemos detalles como en su cintura. Vemos también que no tiene impresiones en las piernas, y como accesorio viene esta arma, que sería esta espada mágica que ella hechiza a la hora de pelear contra Ahsoka en esa escena. En la espalda tenemos una impresión también muy parecida a la de adelante, sin un mayor realce. Yo creo que lo mayor a destacar en esta minifigura para nosotros es como el moldeado de la pieza del cabello, ya que si lo comparas con la serie es exactamente el mismo que el personaje utiliza. Tenemos en la parte de atrás pues un detalle un poco más de ira, de enojo para combatir. Lo podemos colocar aquí a ver cómo se ve con el cabello.
Y vemos aquí a Morgan en su aspecto más hostil y desafiante. Una figura realmente muy bonita. Seguimos con una de las sorpresitas de este set, el cual es este Stone Trooper, el cual vemos ya en principio que se destaca porque tiene estas marcas de tela que utilizan estos Stone Trooper en la serie, como de reparaciones muy precarias en su uniforme, las cuales también se extienden en la parte de atrás. Vemos también como esa tipo como soldadura o reparación dorada que ellos hacen en su uniforme. Pero lo más interesante de este Stone Trooper es que es un Stone Trooper zombie. O sea, ya recordándonos esta escena donde las hermanas de la noche reviven a los soldados caídos en batalla, los cuales pelean contra Ahsoka y contra Ezra, lo cual nos parece curioso porque ya se ven como, oye, este no es el rostro de un zombie de hace unos segundos, ¿no? Es un zombie que lleva un tiempo ya fallecido, excepto que ya se hubiera encontrado bastante demacrado antes de su muerte. Es una figura que nos sorprendió. Este se tiene una característica, es que cuando lo vas armando, vas abriendo las bolsas, es una expectativa constante y es un disfrute constante el ver las minifiguras. Cada una de ellas te va sorprendiendo, inclusive una con la que tenemos unas expectativas tan bajas como este Stone Trooper nos sorprendió gratamente. Creo que es una gran diferencia, lo tenemos inclusive fuera de las filas de nuestro ejército imperial, pero aún como una adición especial, diríamoslo así, de lo que son el ejército imperial y pues básicamente de estos Stone Troopers. Pasamos a otra minifigura que fue la que nos impulsó a también comprar el set, el cual es Ezra Bridges, también con esta impresión tan bonita con la cual él aparece, con esa barba y esos ojos azules tan, no sé, resaltantes, digámoslo así. Vemos que tiene impresión en sus piernas, el cual es básicamente el abrigo que va hasta sus rodillas, igual que en la película. Vemos que tiene como un tipo de cota de malla en su pecho. Vemos también que está un poco desgastado, pero que en el fondo, sobre todo con ese color beige, recuerda mucho a lo que es el traje de los caballeros Jedi. En la parte de atrás vemos que también tiene esta misma cuerda que utiliza él como adorno, como sujetador de tal vez armas, inclusive su propio sable. Viene acompañado con este cabello largo, muy bonito. Se parece bastante al personaje en la serie. Este también viene con un rostro alternativo. Vamos a poner a todos estos personajes aquí con este rostro de combate que vendría para acompañar muy bien a nuestro diorama de combate. Vamos con la siguiente figura. Esta es otra minifigura que tenemos de la ya tan querida por el fandom, que es Ahsoka Tano. Esta vez con ese traje blanco, el cual hubiéramos esperado que fuera en la minifigura un poco más blanco. Realmente es un color grisáceo el que aparece aquí. Denme un segundo. Organizamos bien el rostro de Ahsoka. Pero vemos también detalles en sus pies, en sus piernas, un bonito decorado. Lo único que es que sí nos hubiera gustado que hubiera sido más blanco, porque si lo comparas con la serie, definitivamente no es gris, es un mucho más blanco el traje de Ahsoka. En la parte de atrás viene un escote donde deja ver sus omoplatos o esta parte de la espalda, su cinturón. Viene acompañado con estos sables de color blanco, muy característicos ya a estas alturas de este personaje. También tiene un rostro alternativo, así también muy enojada o lista para el combate. A nosotros nos sigue gustando más este tipo de cabello, no sé cómo se llama en las Togrutas, no sé si tiene el mismo nombre que las Twi'lek, ese tipo de cabello o extensiones que tiene ella en su cabeza, que pues hacen parte de su anatomía, ¿no? Es una pieza bastante bonita, creo que no es como de hecho la pieza que en general menos nos crea expectativas. Creíamos que realmente iba a ser un poquito más blanca y como dije, nos gusta más la versión de largo de esta parte. Aquí se las muestro como en otras versiones que tenemos. A esta es la que para nosotros es mucho más bonita, más elaborado, más, no sé, es como nos vimos tal vez a Ahsoka ya a finales de lo que era la serie Rebels. Nos parece que es una pieza aún más bonita. Claro, limita
bastante lo que es el movimiento de su cabeza, pero creo que pasa también igual con el que es un poco más corto. Si lo comparamos con otra versión que tenemos que salió más o menos para esta fecha de esta serie también, pues vemos como diferencias en lo que son los colores del traje. Y finalmente, y el más deseado, al menos dentro de esta colección o dentro de este set, es el Gran Almirante Thrawn, el cual es una figura que nos gusta bastante. No teníamos ninguna en nuestra colección. Nos gusta mucho la impresión en sus pies, la impresión muy del uniforme blanco característico de este rango en lo que es Star Wars. Vemos por aquí también ese cabello tan clásico de este personaje, y también vemos, por ejemplo, a ver qué rostro alternativo, siempre muy indiferente ante las situaciones, muy calmado, muy estoico, podríamos llamarlo también, y con este otro rostro un poco más agresivo, ¿no? Es una minifigura que, por viéndolo a simple vista, no guarda muchas diferencias con sus versiones anteriores. Solamente es una versión o un personaje más bien que hace mucho tiempo no salía dentro de la colección de Star Wars, y que definitivamente los fanáticos tanto a la serie como a Star Wars en general la estaban pidiendo y, por qué no, hasta aclamando. No nos decepciona, pues es una figura bastante simple, pero también con los detalles adecuados para representar este personaje. Y con este sería todo por lo que sería el set de la batalla en Peridea. Pero como les había comentado al principio del video, este va a ser un video lleno de Star Wars, una de nuestras líneas de colección favoritas de Lego. Y vengo con esta pequeña review sobre la revista de Lego Star Wars, un especial, como vemos aquí, del 25 aniversario de Lego Star Wars, el cual nos trae este hermoso coleccionable. Como ven, esta es una revista de estas que son tan populares aquí en Escandinavia, pues en Europa, y viene con esta hermosa caja, donde ya abriremos aquí en presencia de ustedes para mostrar todo lo que trae esta hermosa caja. Esta es una colección que viene, esta misma revista, pero con dos presentaciones diferentes del coleccionable. Nosotros estamos buscando realmente esta, es la que nos parece más bonita. Por aquí les dejaré imágenes de cómo se ve el otro coleccionable. Realmente es el mismo, y no, la única diferencia realmente es que es una caja de color negro con una impresión en bajo relieve de Darth Vader en cuerpo completo, pero es una cajita muy parecida a las que ya hemos visto de Ninjago. Si quieren, denme un segundo, les muestro una de las que tengo por acá. Entonces, la otra es este tipo de cajas que se destapan de esta forma y trae, yo aquí guardo ahorita piezas de Lego, pero generalmente vienen estas dos minifiguras que también vienen, como podrán, creo que se pueden dar cuenta, viene en bajo relieve, y así vendría esa otra minifigura de Darth Vader en este especial de esta revista. Pero vamos a la que tenemos aquí. Como les dije, esta era realmente la que nos interesaba. Queríamos, no sé, tal vez conseguir varias para hacer rifas o alguna despedida especial, pero viendo también lo complicado que es hacer los envíos, y esto es lo que nos ha llevado como a esperarnos un poco más para tratar de hacer este tipo de dinámicas. Pero veamos qué trae esta revista y qué nos ofrece el coleccionable. Luego de desprender un pegamento especial que trae la revista y la caja de Darth Vader en la parte de atrás, nos encontramos con esta revista, la cual funciona exactamente igual, o es más bien la misma revista para los dos coleccionables que les había mencionado. Como ven, el tipo de pegamento es un pegamento especial que es muy fuerte, pero no daña en ningún momento ni la revista ni el artículo coleccionable. Vemos que pues tiene referencia al 25 aniversario. Vemos algunos juegos que trae e historias que trae esta revista por dentro. Trae una pequeña máscara representando al personaje que en esta ocasión le presta toda su atención, el cual es Darth Vader. Vemos también que nos adelanta que viene un póster doble y algunas historias. Tiene algunos pasatiempos de estos muy clásicos, como de un tipo de, ¿cómo llamarlo?, como laberinto a través de un juego tal vez con dados. También tiene estas comparaciones de donde tienes que averiguar qué figura viene para cada sombra. También viene la forma en que se armaría la construcción o la minifigura que viene dentro de la caja metálica.
Vemos una historia aquí muy clásica de Lego Star Wars, llena de humor, aquí celebrando creo que el aniversario, se lo están celebrando a Darth Vader y él pues muestra ya sus sentimientos, tiene una pequeña por ahí aventura. Esto también te ayuda como a complementar las figuras de arriba. La aventura continúa aquí. Quiero ver como qué tipo de póster o de afiche es el que trae esta versión de esta revista. Trae aquí algo de historia. Este nos interesa un poquito tal vez, esta historia de aquí del halcón milenario para un cuarto de Lego para decorar, estaría muy bien. Tiene este afiche tan bonito de Darth Vader, que no, de hecho no tenemos ningún afiche de este tipo. Tenemos muchos de Ninjago, muchos de Dreams, incluso de DC Comics, de Marvel, pero no hemos tenido ninguno de Star Wars. Tal vez es porque no sé si es que no me he fijado en ellos mucho, no eran realmente agradables. Como siempre trae pues publicidad y promociones de las próximas revistas, trae una entrevista a los diseñadores de Lego, lo cual también es increíble, es genial y que pues debe ser de interés para todo coleccionista de Lego Star Wars. Quedaría muy bien. Aquí seguimos con la historia y la aventura. Vienen con más pasatiempos, es muy clásico este tipo de revistas. Viene también con algunas, digamos que publicidad entre comillas, de lo que son otros set de Lego Star Wars. Y seguimos con los pasatiempos y ya nos adelantan, no sé si emocionarme o no, porque no sé si este lanzamiento, que será para el 26 del mes 3 del próximo año, si vendrá esta figura. Nunca me ha gustado, pero sé que hay gente que es muy fan de la versión original de esta figura y que pues alcanza unos precios un poco locos por ahí en el mercado. Si viene, pues estaremos aquí también haciéndole una review y cómo viene esta minifigura para esta fecha. Seguramente se agotará en las tiendas de igual manera que este otro coleccionable conseguimos. Ahora sí a lo que es el coleccionable. Y aquí tenemos entonces la caja de nuestro Darth Vader. Por ahí ya se escucha los elementos internos. Este viene con unas cinticas que cierran la caja para que no se pueda abrir mientras está en los kioscos. Aquí generalmente se encuentra en los supermercados. Y pues ¿qué puedo decir? Es hermosa esta cajita de acero metálica con estos detalles. Se va a ver espectacular en tu colección o en donde quiera que tú la quieras colocar. Nos decantamos definitivamente por esta versión, aunque creo que aquí en Suecia no ha llegado la versión de la caja normal, pero esta nos parece genial. Nos emocionamos muchísimo en cuanto la vimos. Las estábamos esperando ya con 3 meses de anticipación, ya que la habíamos visto que iba a ser un lanzamiento en Londres. Entre los lanzamientos que se hacen en Londres y se hacen aquí en el resto de Europa, hay varios meses, dependiendo del país, digamos, de diferencia. Entonces aquí quiero destaparla con ustedes. Es la primera vez que la destapo. Claro, aquí viene nuestro Darth Vader. Como pueden ver, aquí también se puede ver como este bajo relieve en negativo. Y colocamos aquí nuestra pieza. Acompáñenme de una vez. Yo trato de armar a nuestro querido Lord Sith y pues hacerle una review. No creo que venga con mayor diferencia. Vemos, wow, la capa sigue siendo de tela, pero tiene una textura bastante bonita. Pues creo que no es diferente, sino que creo que porque está nuevo se siente muy bien. Colocamos aquí la capa. Recuerden que este Darth Vader son de estos que ya vienen con un casco que se divide en dos. Vemos aquí cómo enfocarlo. Vemos aquí el rostro de Darth Vader con una sola expresión, un rostro un poco amargado, que no creo que vaya muy bien con la historia que nos cuenta en la revista, pero que viene muy bien, claro está, para nuestra colección de Star Wars. Colocamos aquí su cabeza. Creo que ya es una minifigura que ya hemos visto anteriormente. Le colocamos aquí el casco. No le veo, o al menos hacia simple vista, no le veo mayor diferencia con otras minifiguras del Lord Sith. Denme un segundo y le colocamos también de una vez lo que es su espada. Lo colocamos por aquí. Y aquí ya tenemos a nuestro Darth Vader, muy bonito.
Ya creo que con lo que nos viene acostumbrando Lego con esta minifigura, lo cual son impresiones en sus brazos, en sus piernas, unos colores muy vivos en lo que es su pecho y su cinturón. En la parte de atrás vemos el típico detalle clásico, pues como de este traje de Darth Vader. Es una minifigura muy bonita y que si Darth Vader aún no tienes uno en tu colección, pues este vendría muy bien. Y además con lo que es esa cajita en bajo relieve es genial. Por aquí vemos cómo es la caja, pues en la parte de atrás muestra alguna información respecto a los distribuidores, al fabricante de la caja, al tamaño por ejemplo de las piezas, la edad recomendada, logotipo de Lego Star Wars, y pues genial. Definitivamente creo que la pieza a recalcar es como acompañarlo de esta forma tal vez, o arriba de esta forma, en una repisa, en una estantería, se va a ver genial. Como dije, no le veo a simple vista una diferencia con otros Darth Vader que tal vez tengamos en esta colección. Si tú de pronto lo notas o lo ves con las últimas de este año y del año anterior, pues por favor menciónalo en los comentarios. Bueno, y eso es todo por nuestra parte. Solo nos queda desearte una muy feliz Navidad y un próspero año. Espero que este video haya sido de tu agrado. Por favor, si así es, háznoslo saber. Si no lo es, también haznos saber el por qué no te gusta. Sé que hay algunos que todavía nos siguen pidiendo lo que son los reviews en directo. Les pedimos que por favor nos tengan paciencia. Estamos esperando que ojalá para el verano del próximo año ya esta situación la tengamos totalmente controlada y podamos hacer esos videos que ustedes nos solicitan. Como siempre, al final ya de este video les dejaré imágenes más detalladas de cada una de estas minifiguras y artículos de Star Wars que les mostramos el día de hoy. Quiero reiterarles un agradecimiento por acompañarnos en esta aventura, deseándoles a ti y a cada uno de tus familiares, tus seres queridos, unas muy felices Navidad, un próspero año, y espero que gracias a tu apoyo podamos vernos muy pronto el próximo año. Créanme que independientemente de lo que pase el otro año, ya tenemos muchas cosas listas. Esperamos traerles unos sets UCS que ya por ahí algunos sospecharán cuáles son. Entonces se viene mucho más para el canal. Vienen cosas de Dreams, vienen cosas de Star Wars, vienen cosas de DC Comics, vienen cosas también de City, de Icons, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas de esto que nos fascina, lo cual es Lego. También quiero hacer una invitación muy especial a un video que publicó la comunidad de Bloquelo en Instagram sobre fotos de este nuevo Superman que nos regalan para el próximo año. Entonces eso sería todo por nuestra parte. No nos queda más por decir que feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta una próxima. Guyul o Got Nit Or. Se despide tu amigo Aleco. Hasta una próxima. Hey do.